With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y como siempre estoy encantado de acompañarte en estos ratitos, en estos minutitos que vamos a compartir juntos para hablar de diferentes asuntos de la actualidad y en este caso, por ejemplo, te vamos a hablar de producciones audiovisuales. Te voy a hablar de producciones audiovisuales con Jaime Sanz. Bueno, pues te cuento un poco. Jaime Sanz es socio y responsable fiscal en Canarias del despacho KPMG Abogados y él es experto en incentivos fiscales, en producciones audiovisuales que vienen a Canarias y nos va a contar precisamente eso. ¿Por qué algunos eligen Canarias para esos grandes rodajes como hemos visto de Fast and Furious, Exodus, grandes artistas y grandes actores que han estado por Canarias rodando y muchos más que van a venir? Extraído del podcast Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria, te vamos a hablar ahora, en este capítulo, de la importancia del REF, de los incentivos fiscales y alguna que otra curiosidad que seguro te va a llamar la atención. Y está con nosotros en nuestras Conversaciones Francas Jaime Sanz, él es socio y responsable fiscal en Canarias de KPMG Abogados y también experto en la aplicación de incentivos fiscales en la producción audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, encantado de poder hablar de Canarias, de producciones audiovisuales, que entiendo que es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Y sobre todo tiene mucho enganche, ¿no? ¿Qué es lo más atractivo en la labor que desempeña Jaime Sanz? Bueno, a ver, tiene una parte quizás más árida, ¿no? Que es la que vemos relacionada con lo que es la aplicación de los incentivos, con lo que es el desarrollo del derecho, ¿no? Que al final esto no deja de ser una actividad profesional, pero tiene toda esa parte mucho más entretenida, ¿no? Que es, oye, vemos los contratos de los actores, vemos los contratos de los directores, vemos la producción, vemos cuáles son esas obligaciones o necesidades, ¿no? Que muchas veces marcan los actores en los hoteles, ¿no? Que eso tiene siempre como mucha chicha y mucha visibilidad. Y bueno, no deja de ser una actividad profesional, pero bueno, pues tiene esa vis también un poco más atractiva. Claro que al ver todo eso entiendo que hay una cláusula de confidencialidad que tienen muy severa, ¿no? Que no pueden saltarse ni pasar por encima. Bueno, como seguramente sepáis, ¿vale? Y sin entrar en esa aridez fiscal, ¿no? Estamos recibiendo dos tipos de películas. Unas películas españolas, nacionales, que se hacen aquí con actores nacionales, ¿no? A veces viene Mario Casas o vienen estos actores, ¿no? de machos alfa que han estado, por ejemplo, el último verano realizando alguna peli aquí. Y luego tenemos todas esas películas internacionales, ¿no? De estudios, de los de Netflix, de Amazon, de Warner, de todos estos, que vienen a desarrollarse aquí en Canarias. Sobre todo en las películas de estudio, las cláusulas contractuales de confidencialidad, de secreto, de sigilo, son muy rígidas, nos las marcan los propios estudios y debemos, someternos a ellas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, muchas veces no podemos ni siquiera hablar y nos enteramos, a veces, de la película que se ha realizado meses o años después, ¿no? Y la vemos de repente y estamos pasando en Netflix, ¿no? Todo el catálogo y vemos luego una imagen y dices, bueno, pues eso es La Isleta, ¿no? O eso es Los Gigantes, o eso es... Y se han rodado aquí, ¿no? Lo que pasa es que no nos hemos enterado ni siquiera del título. Por ejemplo, sobre ese dato, ¿no? de curiosidades que siempre llama la atención, como bien decía Jaime Sanz. Pueden decir las curiosidades, pero ocultando quién tiene a lo mejor pues esa manía de que quiero toallas egipcias o sábanas de satén, de lo que sea. Kashmir. Mira, la realidad, luego te lleva a esa sorpresa, ¿no? Pero la realidad es que los actores americanos, sobre todo, ¿no? Los que más nos suenan, ¿no? Y los que hemos visto en los periódicos que han venido por aquí, luego tienen un grado de profesionalidad altísimo y un estándar de profesionalidad altísimo, ¿no? Entonces, en lo que es su vida privada, sí requieren un poco más de cuidado, un poco más de mimo, porque están fuera de su entorno, ¿no? Y a veces, pues tienen mucho miedo a que venga alguien y les grabe o les saque una foto o algo así, o a veces vienen con los niños, ¿no? Y entonces ahí sí que son un poco más celosos de toda esa parte, ¿no? de privacidad.
Pero luego en lo que es la profesionalidad, se sabe en el guión al 100%, están desde las 8 de la mañana hasta la hora que sea, ¿no? Sin protestar, sin pedir nada. O sea que luego es más un poco en esa parte privada, ¿no? Pues dices, oye, pues normalmente se graba pues de lunes a viernes y los días del fin de semana pues son de descanso. Pues en esos días de descanso pues sí requieren, oye, pues que les pongan un avión, que vayan a Londres, que puedan volver, que estén con su pareja, esas cosas, o con sus hijos, ¿no? Incluso, ¿no? Esas cosas, y de lunes a viernes están 100% enfocados en el desarrollo de la producción, ¿eh? O sea que son muy profesionales en ese sentido. Claro. Que no solo les vemos, ¿no?, delante de la cámara, ¿no?, pues actuando, sino luego ya pues todo ese trabajo al final también son años de trayectoria, ¿no?, y lo demuestran en el día a día. Bueno, si hablamos de incentivos fiscales, o en este caso de la parte, ¿no?, que compete a Jaime Sanz, ¿por qué Canarias es tan atractiva para las producciones audiovisuales? Bueno, tenemos un poco que, y haciendo un poco de contexto, ¿vale? También debemos reconocer que el sector audiovisual es un sector muy deslocalizado, ¿vale? La realidad es que ya se pueden hacer casi películas de cualquier género en casi cualquier parte del mundo, ¿vale? Aquí hubo hace unos años, en Tenerife precisamente, no por el Teide, que se rodó una película de Isabel Coixet que estaba ambientada en Islandia, ¿vale? Y era nieve. Entonces en una nave pues efectivamente se rodó toda esa parte relacionada, ¿no?, con la parte de nieve, más allá de planos exteriores que se hicieron fuera de Canarias. Pero casi en cualquier sitio del mundo se puede realizar este tipo de producciones, ¿no? Y hay polos de producción pues en Sudáfrica, en Londres, en Asia, en México, ¿no? Y se hacen todo tipo de películas, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprovechado esa ventaja de lo deslocalizado que es este sector y hemos aprovechado otra ventaja que parte de la realidad financiera de las producciones, ¿vale? Las producciones ya no se financian como antes, ¿no?, cuando un productor hipotecaba su casa, ¿no? Y decías, oye, vamos a ver si el viernes llueve para que la gente vaya mucho al cine, no me coincide con el Madrid-Barça, ¿no?, y no me coincide con un evento de lo que sea, sino que consigo que la gente vaya mucho al cine, ¿no? Por eso hay más estrenos en invierno que en verano. Ahora las películas se financian mediante básicamente dos elementos. Uno son las preventas, ¿vale? O sea, lo que tú haces, contratas a futuro que vas a vender la película en Netflix, en Movistar, en Amazon, en todas estas plataformas existentes. Y luego también mediante los incentivos fiscales, ¿no? Todos los países de nuestro entorno han planteado incentivos fiscales, hasta el punto de que Marruecos tiene un incentivo fiscal. Rodaron el año pasado Gladiator, la que se grabó y la que se ha exhibido hace pocos meses. Portugal tiene incentivos fiscales, España por supuesto, Francia por supuesto, Italia. Estados Unidos es el país que más incentivos fiscales al cine tiene. Vamos a ver en esta dinámica presidencialista, ¿no?, cómo queda eso. Y Canarias, fruto de su régimen económico y fiscal, tiene un incentivo fiscal que es de los más potentes del mundo, ¿vale? Solamente comparable con Colombia y con alguno más, bueno, el País Vasco ahora también, luego lo comentaremos, pero tiene uno de los incentivos tributarios más potentes del mundo, ¿no? Entonces esto ha ayudado a que las películas armen su financiación gracias al uso de los incentivos que tenemos aquí. Y gracias a que es también una actividad y una industria muy deslocalizada, pues hemos podido acoger directamente proyectos sin tener grandes infraestructuras, ¿no? No tenemos esos platós y ciudades del cine, ¿no?, como había Cinecittà o en Valencia, ¿no?, o en Francia, ¿no? Entonces nos ha caído también, oye, pues por el desarrollo legislativo y el apoyo de las administraciones, pues nos ha caído que tenemos pues todos los elementos para que se haya desarrollado en muy poco tiempo una industria, oye, pues muy paralela a otras que venimos realizando. Claro, la parte buena que tenemos es que tenemos muchas horas de luz natural, ¿no? También eso yo creo que para el mundo del cine siempre gusta, ¿no?, el tener esa, salvo que sea alguna película, ¿no?, que bueno, que estamos hablando, ¿no?, como decíamos, de que esté ambientada, ¿no?, en un lugar frío, etcétera, etcétera. Esas horas de luz solar yo creo que también es bastante positivo para Canarias. Sí, es positivo, ¿vale?, para esas localizaciones, pero es todavía más positivo lo que llamamos y decimos aquí con orgullo, ¿no?, ese mini continente que tenemos en cada una de las islas. Tenemos siempre muy cerca, a 40 minutos en camión o en coche, ¿no?, una playa espectacular, una ciudad, un hospital, una comisaría, unas montañas. Entonces tenemos en muy pocos kilómetros diferentes localizaciones, que eso es lo que ayuda al productor. Date cuenta que en una producción se desplazan 300 o 400 personas al día. Entonces, si tenemos 1 hora o 2 horas de transporte, ¿no?, para llegar a las montañas o para llegar a la playa, teniéndolo todo muy cerca ayuda a que la producción sea muy sencilla.
Y eso sobre todo, además de las horas de luz, que por supuesto, pero sobre todo es esa cercanía y ese mini continente que tenemos en cada una de las islas. Desde ese instante, Jaime Sanz también, ¿no? Que a diferencia de otros países somos bastante competitivos. ¿Cuál es nuestro máximo competidor si hablamos de atraer producciones audiovisuales a Canarias? Fíjate, antes, yo históricamente, y me sigo considerando, ¿no?, abogado fiscalista, ¿no?, con lo cual sigo teniendo otras actividades en mi día a día, pero a mí me sorprendió mucho cuando fui a los festivales o a los mercados y a las ferias de cine, ¿no?, por ejemplo a Berlín, a San Sebastián, a Cannes, que ya las marquesinas y los anuncios ya no son de producciones, ya no son de películas, ¿no? Ya no es la nueva película de Ridley Scott, sino que las marquesinas y los anuncios lo que se anuncian son incentivos fiscales y ayudas fiscales que existen en cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, estamos en una verdadera competencia con países de nuestro entorno y también internamente dentro de España, ¿no? Aquellas comunidades autónomas que tienen capacidad legislativa, como son los territorios forales, ¿vale?, pues Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, el territorio de Navarra, han implementado también incentivos viéndole las bondades que tiene esta industria, ¿no? Pues enseguida han planteado y van mejorando también sus incentivos, y Canarias, de alguna forma, como depende de la normativa estatal, pues va un poco detrás, ¿no?, de esa flexibilidad legislativa que tienen otros territorios. Entonces tenemos una competencia, creo que sana, ¿vale?, porque al final esto redunda en que haya mucha más actividad dentro del país, con los territorios forales, ¿vale? En Vizcaya compite directamente, ¿vale?, con las dos provincias de Las Palmas y Santa Cruz, y luego en países de nuestro entorno, Portugal en los últimos años fue también muy potente, además un poco por cercanía, ¿no?, y al final por casi misma cultura. Ha competido en los últimos años con Canarias, pero también competimos mucho con Colombia, ¿vale?, que tiene incentivos fiscales muy potentes, y ahora con Dominicana, que lleva 2 o 3 años también estableciendo esos incentivos. Pero la realidad es que competimos con todos, ¿vale?, porque al final una producción estadounidense, entre rodar en Francia y rodar en España, pues donde tenga mejores condiciones financieras es donde se va a ir, ¿no? Misma seguridad jurídica, pues más o menos misma situación, ¿no?, de trabajo y de trabajadores y tal, y de regulación laboral. Al final, en los países de nuestro entorno, pues competimos con todos ellos, pero también tenemos que tomar en consideración que competimos internamente entre las propias autonomías. ¿Habría la posibilidad de, con un ejemplo práctico, conocer cómo es ese incentivo fiscal que una productora de repente dice, oye, voy a ir a Canarias, ¿qué me ofrecen y por qué voy a ir a Canarias? Sí. Llevándolo, ¿no?, a palabras fuera del ámbito fiscal y técnicas, ¿no?, para no aburrir, ¿no?, a todos los que escuchen este podcast. La realidad es que de una producción que, imaginemos, se gasta 1 millón de euros en Canarias, va a poder cubrir sus costes hasta en un, más o menos, también, 40% mediante los incentivos fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el Estado, ¿vale?, desde los presupuestos estatales, un 40% de esos costes van a venir subvencionados como una ayuda, de hecho es que es una ayuda pública, mediante la aplicación de estos incentivos. Hay varios mecanismos de aplicación, ¿no? A veces es Hacienda directamente la que transfiere, ¿vale?, ese 40%, y hay otros mecanismos también de aplicación de deducciones que son un poco más complicados, pero que al final redundan en lo mismo. En que hasta un 40% es un poquito más con los porcentajes, pero no todos los gastos, ¿vale?, pues son incentivables de esta manera. Pero más o menos se puede considerar que del 1 millón de euros, 400.000 euros le van a venir promovidos, ¿vale?, por la hacienda pública, porque son incentivos fiscales. Hay que, lógicamente, cumplir toda una serie de requisitos materiales, formales, y no todos los gastos, como decimos, son incentivables, ¿no? Pues el salario de Sean Penn o de Robert De Niro, que viene aquí un día o 2 días, ¿no?, y luego se lo va a gastar fuera, pues ahí, lógicamente, la Hacienda Pública ha decidido que eso no genera actividad, ¿no? Pero todos los trabajadores que trabajan en esa producción, ¿no?, todos estos que vemos cuando nos quedamos 5 minutos después de que ha acabado la película a ver las letritas, ¿no?, pues todos esos trabajadores efectivamente son incentivables, y una parte de su salario se retribuye mediante la Hacienda Pública. Proveedores técnicos, los hoteles, los rentacar, el catering, el restaurante, todo eso sirve como base para luego obtener este incentivo, ¿no? Con lo cual, lo que se busca un poco es que efectivamente el gasto técnico, ¿no?, cuando viene
los americanos, ¿no? El gasto técnico que efectivamente tienen que desembolsar aquí, una parte se les retorna mediante estos incentivos. Claro, con lo cual a la hora de revisar, ¿no?, que está todo en orden y que se está cumpliendo la norma, ahí en el trabajo de Jaime Sanz es, oye, cuidado que aquí me pusiste, como dices, ¿no?, el salario de esta actriz de repente y esto no está incluido, ¿no? Con lo cual ahí también tienen que hilar bastante fino, ¿no? Evitar que haya un poquito a lo mejor de mala fe, entre comillas. Bueno, esa es una gran discusión, ¿no? Porque realmente los incentivos que se han planteado para ayudar al sector audiovisual, ¿no?, o para fomentarlo, para incentivarlo, son fiscales, ¿no? Y no está muy claro cuál es la motivación de que sean puramente tributarios, porque podrían ser otro tipo de ayudas, ¿no? Podrían ser subvenciones, nominativas, no nominativas, en concurrencia pública, pero son incentivos fiscales, ¿no? Entonces, oye, a nadie se nos escapa que la fiscalidad requiere del cumplimiento de unas normativas formales y materiales, ¿no?, que se adapten a la propia finalidad para lo que se ha establecido, ¿no? Nadie entendería que un productor, pues con este incentivo se comprara su casa, se comprara su apartamento, ¿no? Lo que hay que enfocarlos y hay que utilizarlos efectivamente para el desarrollo de una actividad que el legislador ha entendido que hay que apoyar, por los motivos que sean, ¿no? Porque los impuestos también tienen una finalidad parafiscal, ¿no?, que al final es adecuar, pues, oye, los ritmos económicos de un país, ¿no? Pues hay veces que hay que apoyar el I+D, otras veces las inversiones medioambientales y otras veces las inmobiliarias, lo que corresponda, ¿no?, lo que diga el legislador. Entonces, efectivamente hay que cumplir una serie de requisitos y nuestro trabajo pues va un poco por ahí, ¿no? Con una visión fiscal no puramente del sector audiovisual, oye, pues conocer cómo son las interpretaciones de esos requisitos para aplicarlos de manera correcta y de acuerdo a su finalidad. Es un poco lo que se busca. De no haber tenido esos incentivos fiscales, ¿habría venido alguien a rodar a Canarias? Mi respuesta es que no. ¿Vale? Nosotros, bueno, yo soy doctor en Derecho, ¿no?, y mi tesis doctoral es precisamente de los incentivos fiscales en Canarias y en los países de nuestro entorno, y analicé cuántas películas se hacían antes de la implementación de los incentivos y cuántas hemos llegado a realizar ahora, ¿no? Y antes de los incentivos no se calificaba ni una sola película por el Ministerio de Cultura, que es al final el que te pone el sello, ¿no?, de esta película se ha terminado y la puedes exhibir en cines. No se calificaba ni una sola producción en Canarias en algunos años. Otros años pues se hacía una, se hacía dos, bueno, había también algún proyecto, ¿no? Y ahora, después de la aplicación y de la promulgación de los incentivos, pues estamos entre 30 y 40 películas al año realizadas aquí en el archipiélago, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es determinante para concluir que sin los incentivos no habría el desarrollo audiovisual. Por eso, oye, pues las horas de luz son importantes, las localizaciones son importantes, pero esta es una industria completamente deslocalizada. O sea que si no tenemos incentivos fiscales y unos apoyos financieros, ¿no?, para el desarrollo de la producción, no se realizarían aquí películas. Hay ahí, ¿no?, una conversación, ¿no?, y automáticamente una pregunta que es clara, ¿no?, y que me parece lógica además, que es: oye, pues si estamos apoyando para que venga este sector, ¿no?, y vemos que sin ese apoyo no funcionaría y no se desarrollaría, pues quizás es que es un sector que solamente necesita de las ayudas para desarrollarse, ¿no?, y que sin ellas como que no tiene sentido, ¿no?, y que estamos de alguna forma pues apoyando una industria de una forma artificial, ¿no? Es verdad que no existen estudios que vengan a determinar de verdad hasta el céntimo, ¿no? Oye, ¿cuál es la proporción de lo que dan y lo que dejan, ¿no? Pero a mí sí que me parece determinante que todos los países de nuestro entorno hayan considerado que merece ese apoyo financiero por parte de las administraciones públicas, ¿no? No te sé decir, ¿no?, si por cada euro invertido del Estado devuelven 5 o 3 u 8. Lo que sí que veo es que todos los países de nuestro entorno tienen incentivos fiscales. Entonces, entiendo, ¿no?, que de manera al final o haciendo el último balance compensa en costes de seguridad social, en IGICS, en impuestos, en contrataciones, oye, que es beneficioso para el conjunto de nuestra economía y el conjunto presupuestario, pero es verdad que queda un poco también ese análisis que hacer en cada uno de los países, ¿no?, para que esto no sea flor de un día, ¿no?, sino que podamos defender de verdad. Oye, pues tenemos incentivos muy potentes, pero es que esto nos provoca en Canarias tanta inversión, tantas contrataciones, tanta seguridad social, ¿no? Claro, pero estando donde estamos, tan alejados, territorio fragmentado, si no tienes a lo mejor ese tipo de incentivos,
fijarse en Canarias, por mucha luz solar que tengamos, seguramente te vas a otro sitio donde también la tengan, con lo cual tiene que haber algún acicate para que por lo menos aquellos que vengan digan, me sale rentable. Esta es nuestra discusión también con el diferencial, ¿no? Con el diferencial entre Península y Canarias, ¿no? Que tiene que haber incentivos al cine, esto es obvio, porque sin ellos no habría producción, ¿no? Hasta qué importe, hasta qué porcentaje, ¿no? Si ese 40 es mucho, es poco, ¿no? Es verdad que no lo podemos analizar, ¿no? De manera tan superficial. Lo que sí que es verdad es que tenemos que tener un diferencial respecto a lo que exista en otros sitios, porque hay un sobrecoste de venir, tenemos un territorio fragmentado, o sea, no es lo mismo. En Madrid seguramente te puedas ir, ¿no? En una hora de coche a Guadalajara, a Toledo, a Ávila, ¿no? Y en Barcelona también no te puedas desplazar. Nosotros no, nosotros contamos con una isla, ¿no? Y trasladarte a Tenerife, aunque alguna película lo ha hecho de rodar en varias islas, tiene un sobrecoste de transporte que es obvio, de personal que también es obvio. Pero claro, un ejemplo nada más, ¿no? Aquellas producciones que vienen y que contratan personal de Gran Canaria, esa gente, bueno, esos trabajadores luego cuando terminan se van a su casa, duermen en su casa y tienen su vivienda. Si los desplazas a Tenerife, necesitas cogerles un hotel, necesitas pagarles unas dietas, necesitas pagarles un alojamiento, ¿no? Entonces, eso viene a compensarse gracias al diferencial que tenemos entre Canarias y Península del régimen económico y fiscal, y sin ello sería muy difícil ese desarrollo. Hablamos de producciones internacionales, nacionales, pero ¿el residente tiene capacidad o posibilidad también de sumarse a esto, de acogerse a estos incentivos, es decir, quiero hacer una película y voy a contar con este apoyo? ¿Cualquiera puede? Sí. No hay unos requisitos mínimos, ¿no? para aplicar los incentivos por parte de las productoras. Requisitos me refiero a cuantitativos, ¿no? A cuánto se tienen que gastar, cuánto tiene que ser el presupuesto. ¿Tiene que ser 1.000 millonario? No. O sea, cualquier producción que se realice en Canarias por las productoras locales tiene capacidad, ¿no? de aplicar estos incentivos con una serie de requisitos, ¿no? Y con unos límites, sobre todo de intensidad, ¿no? A la hora de aplicarlos. Pero lo que yo creo es que los incentivos nos deben ayudar sobre todo a armar verdaderamente la industria, ¿vale? O sea, es cierto, y esta es una realidad, que las productoras locales, pues también por el perfil de producciones que realizan, que tienen seguramente menos explotación internacional, como es obvio, ¿no? Al final son historias nuestras y son historias locales, ¿no? Entonces, tienen presupuestos más pequeños, ¿no? Y entonces, oye, pues aplicaciones financieras un poco más sofisticadas, pues lógicamente hay una barrera un poquito de entrada, ¿no? Aunque en los requisitos no. Lo que yo creo es que estos incentivos nos deberían ayudar para armar la industria, para tener mejores proveedores aquí, para tener mejores productoras aquí, para tener mejores incluso abogados aquí, ¿no? O financieros aquí, ¿no? Que todo esto nos permita armarnos para luego nosotros también ser autoexigentes y desarrollar nuestra propia cultura audiovisual y producción audiovisual o industria audiovisual a todos los niveles, ya bien armados, ¿no? Por todo lo que hemos recibido, ¿no? O sea que es verdad que hay un debate ahí entre los dos caminos, ¿no? Pero yo creo que los incentivos en todo caso nos tienen que ayudar para las dos cosas, para prestar servicio al que viene a utilizarlos, ¿no? Y esa producción de Netflix, ¿no? Que nos descantila, ¿no? Y enseguida la vemos como que nos pasa una ola y luego se van, pero eso nos tiene que armar para luego ser capaces de contar nuestras historias, ¿no? De tener nuestro patrimonio audiovisual y cultural en Canarias bien armados, porque hemos aprendido mucho del que ha venido, ¿no? Entonces es verdad que hay cierto debate ahí, ¿no? Pero que yo creo que al final es beneficioso si lo vemos también a largo plazo, ¿no? Y la generación de una verdadera industria en las islas. ¿Tienen datos de cuántos puestos de trabajo se pueden haber creado por todas esas grandes producciones o por todos aquellos que han pasado por Canarias? Pues no actualizados. Sí te puedo decir que hemos tenido películas en las que en un solo día ha habido 700 altas. O sea, fíjate que en Gran Canaria y Tenerife, ¿no? En las Islas Mayores, que tienen mucha más actividad industrial, ¿no? Y de servicios, pues es, oye, quizás un porcentaje más pequeño, ¿no? Pero cuando hemos visto películas y producciones grandes que se han hecho en Fuerteventura, que se han hecho en Lanzarote, que se han hecho en La Palma o que se han hecho en La Gomera, enseguida permea, ¿vale? Estas contrataciones no son solo de figurantes. Necesitan electricistas, necesitan albañiles que hagan los decorados, necesitan pintores, necesitan carpinteros, necesitan comprar un montón de material, ¿no? Entonces, ha permeado de una manera muy directa, ¿vale? O sea, que se ve, ¿no? en contrataciones, en transportistas, ¿sabes? Hay conductores de camión, hay conductores de van o de furgoneta, hay runners de producción, ¿no? Que son un poco los que ayudan un poco a todo.
que viven, ¿no?, de esa contratación, de esos 2 o 3 meses que está una producción desarrollándose, ¿no? Y además son salarios normalmente, ¿vale?, y de forma media más altos de los que se cobrarían oye, pues un conductor que se dedica al transporte de mercancías general, en esas semanas que está contratado cobra bastante más, ¿eh? Entonces, oye, se nota esa inversión que se realiza, sobre todo en las islas menores, es clarísimo. Es clarísimo. Claro, ha hablado de, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de 700 altas en un día. ¿Cuál ha sido el proyecto más fuerte que ha pasado por el archipiélago y que a lo mejor pues haya tenido oportunidad de palpar? Sí. Bueno, sobre todo los de los estudios americanos, ¿vale? Los grandes estudios, los Paramount, Marvel, Apple, que ha venido con series muy grandes, ¿no? Son proyectos de varias decenas de millones de euros, ¿no?, que se gastan en muy poquito tiempo y además sin ocupar territorio, ¿no? Igual invierten lo mismo que costaría construir un hotel y se lo gastan es verdad que en preproducción y al final la post y el cerrar el proyecto, pues igual son 2 o 3 meses de trabajo, pero el gasto verdadero, que es durante el rodaje, pues igual son 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Entonces, gastarte decenas de millones de euros en muy poquito tiempo, pues es muchísima contratación y es muchísimo gasto. Sobre todo las que más se han gastado han sido los estudios americanos. Bueno, también mueven muchísimo dinero, ¿verdad? ¿No? Sí, no, también. Unas cantidades tremendas. Sin duda. En esta tercera temporada de Conversaciones Francas, del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, hablamos del REF. ¿Cómo de importante es el régimen económico y fiscal de Canarias para el sector del entretenimiento? Es clave. Sin lo que decíamos antes, sin nuestro diferencial, no se producirían películas aquí. O sea, desde hace varios años, ¿no?, las productoras hacen siempre el cálculo, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta venir a Canarias? ¿Cuál es mi diferencial con Península? Y en función de eso, si sale positivo o negativo, pues vienen aquí a rodar. Hablaban de que por cada película media nacional española, ¿no?, de presupuestos medios, ¿no?, pues como estos que vimos en los Goya el sábado pasado, el coste de venir a Canarias a rodar esos días eran entre 200 y 250.000 euros más que rodarla en Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, si no tuviéramos el REF, todas esas producciones no habrían venido en ningún caso a Canarias, porque no tendría sentido para ellos. Entonces, vamos, es esencial, ¿eh? Es verdad que además que el REF ha ido adecuándose y gracias al apoyo de las administraciones, ¿vale?, del Gobierno de Canarias, también de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es Administración Estatal, de la ACEC, ¿no?, que el otro día veía, ¿no?, que teníais también una visita, han sido clave en adecuar un régimen económico y fiscal que nació en los comienzos de los 90, ¿vale?, en el que el mundo audiovisual no existía como lo conocemos ahora, y ha habido que adaptarlo también, ¿no? Ha habido que adaptarlo a los conceptos, además en un mundo, el audiovisual que es rapidísimo en sus cambios, ¿no? Ya nadie va al cine, ahora lo vemos todo en Netflix o en la plataforma que corresponda, ¿no? Entonces, las administraciones han apoyado muchísimo en adecuar ese REF a las necesidades que teníamos en Canarias, por nuestro territorio, y también a las necesidades del sector, ¿vale? Entonces, ese apoyo ha sido clave en este desarrollo. Claro, teniendo en cuenta, ¿no?, ese apoyo, ¿no?, tan indispensable, pero conociéndolo en profundidad, ¿qué cambiaría para mejorar y adecuar el REF a este nuevo tiempo y también para que el sector del entretenimiento pues siga viéndolo atractivo? Claro, yo cambiaría básicamente 2 cosas. Una es la habitual, ¿no?, que tenemos en nuestras conversaciones tributarias o fiscales, ¿no?, que es la seguridad jurídica, ¿vale? Tenemos que pensar que realizar una película y producir una película es un proceso de entre 3-4 años, desde que se idea, se empieza a financiar, se termina el guión, se piensa en los actores, se piensa en el plan de financiación, se piensa en la explotación, ¿no?, cómo va a ser. Y en un mundo cambiante, en el plano audiovisual, pero también en el plano normativo, ¿vale?, y en el plano interpretativo, ¿no?, en el que tenemos, Hacienda tiene unas capacidades de control que además nos parecen adecuadas, ¿no?, y nos parecen lógicas, un cambio de criterio respecto a si un actor es considerado actor o es considerado secundario o es considerado un especialista o es considerado figuración, ¿vale? Solamente eso nos cambiaría el plan de financiación que tiene la película. Entonces,
tener esa seguridad de cómo se va a interpretar, ¿no? Y cuando nos enfrentemos al final, ¿no?, de este proceso en el cual se obtienen esas financiaciones y estos apoyos públicos, sería completamente necesario, ¿no? Y ahí yo cambiaría la norma hacia una colaboración público-privada, ¿no? Por lo menos generar esas conversaciones, ¿no?, de conceptos y de cómo se interpretan de una manera más público-privada, haciéndoles partícipes, ¿no?, a la administración. Oye, va a venir esta película, va a venir este estudio, va a invertir en estas infraestructuras. ¿Cómo creéis, ¿no?, que debería ser la mejor manera? Creo que sería necesario, ¿no? Pero al final no nos ayuda en nada las históricas discusiones, ¿no?, litigiosidades que hemos tenido con otros incentivos, con la Reserva para Inversiones en Canarias, ahora con el I+D. Bueno, no, eso no ayuda en nada a tratar de estabilizar una industria que, como decimos, es muy deslocalizable, ¿eh? Como pierda la seguridad en un territorio, se irán a otro sitio, ¿vale? Lo harán en Malta, lo harán en el sur de Italia o lo harán en Portugal, ¿no? Con lo cual es necesario generar ese marco de confianza, de seguridad, de apoyo que existe por parte de las administraciones, pero es cierto que fruto de nuestra histórica relación, ¿no?, entre el contribuyente y la hacienda tributaria, pues han generado problemas, ¿no?, y litigiosidades, y eso es histórico. Entonces, tratar de fomentar un marco más de colaboración y de entendimiento, porque yo creo que el sector audiovisual está dispuesto a realizar y a interpretar, ¿no?, los elementos y a cumplir los requisitos como se le diga. Eso no, en estos 4 años, ¿no?, oye, voy a hacer una película en Canarias, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Oye, pues lo tenéis que hacer así, tenéis que contratar así, tenéis que contar con equipo canario en estos términos. Eso no les importa. Lo que no se puede dar es, luego, en la posterior comprobación, pues una vuelta hacia un requisito que se puede interpretar de otra manera y que entonces, bueno, pues se le da, ¿vale? Y creamos pues esa dificultad interpretativa, ¿no?, para el productor americano, que ni entiende, que no sabe ni cuántas administraciones tenemos, ¿no? Entonces ese marco de relación debería ser clave, ¿vale?, en este punto. Y luego, hombre, hay dificultades todavía, ¿no?, y en la aplicación ya más normativa y más técnica de los incentivos, que deberían apoyar a que existieran tiempos de devolución o quizás una ventana única, ¿no?, para... Imagina, lo entenderás rápido. Si tenemos un productor americano que viene a España, ¿vale?, y le tenemos que explicar que la agencia estatal es administración estatal, que no es la del Gobierno de Canarias, que no es la consejería, que no es... Claro. Hace falta una ventanilla única, claro, ¿no? Y que entonces quizás, ¿no?, en esta aplicación de los incentivos fiscales se compartiera un poco más, oye, pues con las competencias que tiene el Gobierno de Canarias en cultura, que tiene incluso en costas, ¿vale? Los permisos de costas para rodar, imagínate, ¿no? Pues el americano ni lo entiende, ¿no? A modo de chascarrillo nada más, y ya nos preguntaba a veces un americano que tenía que volar un avión en un determinado territorio para que viniera no sé quién, si no podíamos hablar con el rey. ¿Sabes? O sea, ellos no entienden cuál es nuestra idiosincrasia administrativa, ¿no? Y dicen, oye, claro, no podéis hablar con el rey, alguien podrá hablar con el rey, ¿no? Para esto. No, esto no funciona así, ¿no? Entonces es cierto que nos falta un poco de ventanilla única, ¿no? Claro. Y de ser verticales, ¿no?, en una respuesta por parte de las administraciones. Claro, y ante todos esos problemas, Jaime Sanz, como experto, ¿no?, en fiscalidad y derecho del entretenimiento, ¿sufre también el sector audiovisual la burocracia? Sí, también la sufre, ¿no? Es cierto que se han puesto, de verdad, que el apoyo de las administraciones, desde el propio Parlamento, ¿no?, que dijo ya hace unos años que este era un sector estratégico para Canarias, eso ha marcado mucho el acercamiento de las administraciones hacia la problemática del sector. Pero dicho esto, existen esos problemas, ¿no? Hay determinados parques nacionales y hay determinados lugares en los que no se puede rodar y no tienes la capacidad de explicarle a alguien lo que vas a hacer, ¿no? Es, oye, no, pero es que no vamos a rodar, es que simplemente va a pasar un coche por la carretera con una cámara integrada en el coche, ¿no?, una cámara car, y eso es todo lo que se va a hacer, ¿eh? O sea que, entonces, permisos, claro. Tenemos muchos problemas con los visados, ¿vale? Y con, desde el Brexit también, ¿no? En un país tan cercano como el Reino Unido, la posibilidad de que trabajen trabajadores de Reino Unido requieren un visado, que eso ya requiere muchas semanas, un certificado de penales, que una cita, ¿no?, en el consulado. Hay burocracias que efectivamente, con esta ventanilla única, ¿no?, es un poco más conceptual que material, ¿no?, lo de tener una ventanilla.
Pero sí que es cierto que se sufre, ¿no? Pues las diferentes administraciones que tenemos con diferentes competencias en un sector que es muy ágil, ¿vale? No es voy a montar un hotel, ¿no? Y oye, sí, será largo el tema de los permisos y licencias y todo esto, es que esto son 4 semanas. Y si en 4 semanas necesito un director de arte que aquí no encuentro y me lo tengo que traer, tengo que tener la capacidad de poderle traer y contratarle, ¿no? Y eso hay que explicárselo a alguien y no se entiende dentro del régimen, imagínate, de inmigración que tenemos en nuestro país. Claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, esas partes sí se sufren en un sector tan ágil. Bueno, para ir acabando, estamos en la zona franca de Gran Canaria y ¿se puede beneficiar la zona franca de Gran Canaria del sector audiovisual? ¿Hay alguna manera de que pueda haber una unión entre una herramienta como esta y ese sector tan potente? Yo creo que sin duda, en tanto las productoras que vienen a desarrollar proyectos son productoras de fuera muchas veces, ¿no? Salvo estas que comentábamos antes, ¿no? Que están ya sacando el patrimonio cultural audiovisual, ¿no? De las islas. Mucho material todavía viene de fuera, muchas productoras vienen de fuera, ¿no? Habría capacidad de generar un entorno, quizás, ¿no? Oye, en ese vivero, ¿no? Que se llamaban antes, ¿no? De creación de entornos, ¿no? Y de ambientes de desarrollo, en el que la zona franca sí podría tener un papel predominante, ¿no? Atrayendo todas estas productoras y proyectos y que se establecieran, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, tenemos, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero tenemos procedimientos ya establecidos, ¿no? Para lo que es la importación y exportación de todo este tipo de materiales que entran y salen, ¿no? Pues ahí también habría una capacidad, yo creo, de generación de sinergias con estos materiales, con estas cámaras, con estos camiones, con estos transportes, que al final no deja de ser una actividad aquí en Canarias, en otros territorios no, relacionada con el transporte y relacionada con el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todavía camino por hacer, ¿no? Y oye, ojalá en la zona franca montéis unos platos gigantes y de 3D y de I+D bestiales que nos permitan, ¿no? El continuar desarrollando el sector. Claro, quizá uno de los problemas que tiene la zona franca, ¿no? Es la escasez de suelo, pero con un poquito más de suelo y Eso con es. esas grandes producciones que podrían venir y tener aquí, pues, contacto directo con el puerto, Justo. entrada, salida, plató, grava y sale. Sería ideal, ¿no? Justo, las producciones no buscan tanto, aunque también, el ir financieramente al céntimo, ¿vale? Y cuando viene una productora extranjera, lo que necesita es que la peli se haga, ¿vale? Si la peli no se puede hacer por cualquier dificultad administrativa, de permisos, de importaciones, de que no sale el barco, de que no sale el contenedor, de que lo tengo parado, es donde se rompe la confianza del productor, ¿no? Entonces, esa cercanía, pues quizás también, ¿no? La zona franca podía ser, ¿no? Ese vehículo, ¿no? Y esa institución que se acerque al sector y que permita, oye, pues desnudar, ¿no? Esos nudos que a veces tenemos, ¿no? en estas problemáticas que en Canarias se acrecenta mucho más, ¿no? Fruto de la lejanía y del territorio fragmentado. Bueno, yo creo que es la pregunta que todos queremos que Jaime Sanz responda. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer alguna gran estrella, teniendo en cuenta, ¿no? La labor que desempeña? ¿Esto le ha permitido llegar a, no sé, a actores o actrices de renombre? Alguno. Luego caemos en el árido fiscal, ¿no? Que es un poco el día a día, pero sí que es cierto que de vez en cuando, oye, pues nos invitan, sobre todo los clientes, los productores, al rodaje, al set. Y lo que veníamos comentando, ¿no? Que luego es gente muy normal, muy normalizada, muy agradecida, ¿no? Oye, muchísimas gracias por hacerme sentir bien en un sitio tan lejano, ¿no? A su cultura o a su realidad o a su día a día, ¿no? Y luego es gente muy normal, ¿eh? Y comes con ellos, cenas con ellos y es gente súper agradecida. Lógicamente, ¿no? Pues también hay alguna estrellita, ¿no? Que mantiene más la distancia. Pero en general, siempre lo primero que hacen es dar las gracias, ¿no? Y muchísimas gracias, nos estáis tratando súper bien. Así que es bastante agradecido, ¿eh? Cuando tenemos esos ratos de compartir. Lo que pasa es que siempre tenemos la tendencia, ¿no? Idealizar, ¿no? Todo aquel que sale en la tele o en el cine, que ya enseguida lo ponemos en un pedestal, ¿no? Y al final no deja de ser un ser humano igual. Exactamente, ¿no? Y que ellos, yo creo que vienen incluso más presionados de los lugares en los que viven, ¿no? Con los paparazzis o todas estas cosas, ¿no? Y luego cuando vienen aquí y tienen un rato, pues oye, pues para estar en un bar o en una pizzería y hablar con la gente y hacerse una foto y tal, es gente mucho más normal. Y ya te digo, que lo primero que tienen en los labios es el gracias, en español, en su chapurreo, ¿no? Un poco. Y es un trato muy, muy cordial. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo de importante es el sector audiovisual para Canarias? Del 1 al 10. Pues yo diría que un 2 respecto a lo que estamos haciendo,
¿vale? Lo que se está haciendo ahora desde Canarias, que se están haciendo cosas muy potentes y debemos también congratularnos por ello, ¿no? Estamos haciendo un I+D de verdad, ¿no? En todos los aspectos, ¿eh? En la parte de producción, en la parte jurídica, en la parte financiera, en la parte de las administraciones. O sea que yo creo que un 2 en ese sentido, con capacidad de ser un 7 o un 8, ¿no? Con lo cual igual tenemos que sacar la media entre uno y otro, de convertirnos de verdad en un lugar de producción importante. Bueno, mucho trabajo por delante todavía, sin duda. Y sin parar, ¿no? Que si se pierde la inercia ya volvemos otra vez al punto inicial. Completamente, o sea, tenemos que mantener esta confianza, ¿no? Y es verdad, oye, que hay dificultades, ¿no? Y que la primera vez que viene Brad Pitt a la isla, ¿no? O a Las Palmas, a todo el mundo le hace gracia. La 10ª vez que le cortan la calle, ¿no? A alguien y le dificultan, ¿no? Sacar el perro, pues ya le cuesta más, ¿no? Pero yo creo que en esta dinámica un poco de todos, de como sector, ¿no? y como sociedad, ¿no? Que recibimos este tipo de industria y que es tan relevante, yo creo que tenemos que enfocarnos verdaderamente en convertirnos y en continuar, ¿no? En no parar en esta inercia que traemos. Bueno, pues seguiremos muy de cerca todas estas grandes producciones y también todo el trabajo que desempeñan personas como Jaime Sanz, en este caso socio y responsable fiscal en Canarias de KPMG Abogados y también experto en la aplicación de incentivos fiscales en las producciones audiovisuales. Muchas gracias por haber formado parte de Conversaciones Francas y hasta una próxima ocasión. Nada, gracias a vosotros y encantado. Pues como ya te adelantaba, la verdad que ha sido tremendamente interesante, ¿no? Todo lo que nos ha contado Jaime Sanz y todo lo que hemos conocido gracias a esos incentivos fiscales y cómo llegan algunos grandes rodajes pues desde la otra punta del mundo hasta Canarias, que anda que no es difícil y si no llega a ser por no solo las horas de sol que tenemos, sino también pues por ese atractivo fiscal que hay en el archipiélago, costaría tener una industria audiovisual de peso y esa cercanía que tenemos con Hollywood y también otros grandes mercados internacionales. Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer acompañarte en World Media Podcast en este ratito y también recordarte que si quieres saber más sobre el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrar información en su página web www.zonafranca.org o enviar un correo a info@zonafranca.org. Y si quieres, como siempre, saber más sobre World Media Podcast, lo único que tienes que hacer es entrar en iVoox, en Spotify, buscarnos World Media Podcast y ahí vas a encontrar todos estos capítulos que semana a semana vamos subiendo para que puedas estar entretenido o entretenida. Me despido, soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre también te deseo que tu podcast te acompañe. Hasta pronto. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.